Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentre en este día. El día de hoy, como siempre, contamos con la presencia del doctor Diomedes Franco, fundador del Ministerio Construyendo Familia Sana, eh, teólogo. ¿Qué más le digo, brother? La verdad de que sobre todo un buen amigo. Eso es lo Bueno, más importante. Y el día de hoy estaremos compartiendo un tema que es sumamente importante y relevante en nuestro tiempo. Estaremos hablando acerca de el racismo en tiempos de crisis. Y como cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, vivimos en tiempos en los cuales la pandemia del coronavirus tiene otro aliado destructivo, especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, y es el racismo. El pasado 25 de mayo fue asesinado un afroamericano en manos de la policía, lo que desató una serie de manifestaciones y repudios en contra del abuso policial. No es algo nuevo, sin embargo, esta vez escaló los límites que usualmente vivimos. Este acontecimiento nos trajo como consecuencia abrir aquellas heridas que existían en lo marcado a lo largo de toda la historia, y es lo relacionado al racismo. A través de Construyendo Familia Sana queremos aportar más que simplemente una opinión. Queremos traer principios que nos ayuden a entender y ser parte del cambio social sobre el racismo. Y así de que el día de hoy estaremos abordando parte de este tema y lo estaremos haciendo bajo la problemática desde el punto de vista teológico, donde aquí mi amigo Diomedes nos estará trayendo a perspectiva un poco acerca de esto. Mi estimado, ¿cómo le va? muy bien, Jaime, contento como siempre de estar aquí. Yo creo que estamos contribuyendo en una parte muy básica pero importante a nuestra audiencia y a todas las personas que nos ven. Creo que de alguna manera estamos aportando eh, nuestra contribución al bien. Uh -huh. Como dijera alguien, si no puede alimentarse en gente, pues por lo menos alimenta a uno. Es cierto. ¿Verdad? Tal vez no podemos resolver todos los problemas, pero estamos contribuyendo en algo Exacto. para el bien social. Exacto. Entonces, este tema es bien interesante, me llama mucho la atención, porque creo que desde la perspectiva donde nosotros nos situamos, no solamente es para ver todas las desgracias y las problemáticas que ha traído, tú sabes, y que presenta, pero cómo podemos mejorar en medio de todo esto, cómo podemos, tú sabes, entender el fenómeno sobre qué nos estamos enfrentando y qué, porque no es lo mismo, como alguien decía, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir sobre uno, tú sabes. Entonces, Exacto. no es lo mismo hablar del racismo sin entender su propuesta en sí. A veces la gente dice, me discriminan, me hacen esto, pero tal vez no necesariamente hay una discriminación marcada, tal vez solamente es una situación de un estado de una persona que nos atendió, pero que no es un racista en sí. Uh -huh. Tú sabes, que entendamos esto, el racismo en sí Uh -huh. propone una ideología que defiende la superioridad de una raza sobre las demás. Esa es Wow. la parte fuerte, o sea, que hay una supremacía racial. Alguien cree que es mejor que el otro. Entonces, cuando así se cree, entonces sí hay una pretensión racista. Y la segunda cosa es que en el racismo se ve la necesidad de mantenerse separado del resto dentro de una comunidad o país. O sea, entonces, no solamente se creen superior, pero ven la necesidad de segregarse. Oh. No podemos juntarnos. Y es por eso que yo sé que tú has escuchado de algunas culturas que no le permiten a los hombres unirse con otra mujer ni a una mujer con otro hombre que no Así sea de es. su misma etnia. Sí. Entonces, ese es el problema.
y hasta dónde, tú sabes, en nuestra sociedad se brega con esto, es la situación. Primero, que una raza crea que es superior a uno Ujú. y la necesidad de, aun cuando vivan en la misma comunidad o el mismo país, la necesidad de permanecer separado a los demás. ¿Hay algún conflicto racial en la Biblia que usted ha encontrado? Bueno, si te das cuenta, desde el principio en Génesis, aunque Dios, su propuesta fue crearnos a imagen y semejanza de Él, Ujú. ya en Génesis capítulo 9, nosotros nos encontramos con una población que trata de dividirse o que trata de hacer un esfuerzo conjunto y que por precepto divino quedan divididos en la Torre de Babel. Mm. Entonces, a partir de ahí, parece que muchas cosas empiezan a ser diferentes. Incluso antes de eso, nosotros encontramos una familia de Noé que con quien Dios puede comunicarse para llevar adelante un plan, Ujú. versus un pueblo que estaba completamente sumergido en el mar. O sea, que aunque eran humanos, pero tenían perspectiva de la vida diferente y que no tenían objetivos comunes. Entonces, posiblemente desde ahí se tienen que ver comunidades que algunos piensan, lo estoy haciendo mejor que aquellos, o tú sabes, o tengo una misión que supera la vida de aquellos, Ujú. versus unos que dicen, no queremos entrar en tu rutina, pero vemos un Noé que con su familia construye un arca y ya sabemos la historia. Exacto, O sea, desde los tiempos muy primitivos bíblicos se ve como un movimiento de clases, ¿verdad? exacto. Y cuando nosotros vemos ya a la dinámica de los patriarcas, sí vemos que tenían pueblos que tenían que ser conquistados. Vemos que cuando José es vendido por los hermanos, llega a un Egipto que lo esclavizan, Ujú. que tiene su lucha. Vemos que después manda a buscar a sus familiares y que se forma el pueblo hebreo, y cómo en Egipto tienen que ser esclavos por cientos de Sí, años. es cierto. Sí, y que de tal manera que Dios tiene que romper con eso desde una pretensión divina. Y a partir de ahí, nosotros vemos que el asunto entre los gentiles y el pueblo de Dios fue una lucha constante a través de la historia Ujú. bíblica. Hasta el punto que cuando el Señor Jesús nace, el pueblo judío estaba siendo esclavo de los romanos por más de 400 años. Exacto. Sí, es Tú sabes cierto. que, Ujú. y siempre hemos visto eso, por ejemplo, la misma historia de Onésimo, de Filemón, Ujú. de cuando Pablo intercede por Filemón desde una cárcel y le habla de que ya no lo mire como lo miraba, como ese esclavo, sino como un redimido por la sangre de Cristo. Ujú. Es un asunto serio que ha estado ahí, que creo que parte de la cicatriz del pecado que nos hacen desvirtuar la bondad y el favor de Dios para la humanidad. Pastor, yo creo que esto nos lleva entonces a hacernos tal vez otra pregunta en medio de todo esto. Vemos que desde el principio, básicamente de la creación, en la caída del ser humano a causa del pecado y el deterioro, ha venido a tratar de formar esa serie de clases, pero ah, ¿cómo ha influido a partir, por ejemplo, después viene Jesús, nace, crece, muere, resucita? Surge la figura del apóstol Pablo y nos empieza a hablar acerca de temas como de la esclavitud versus la libertad. Eh, la iglesia ha jugado un papel determinante positiva y negativamente. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto? Es un asunto que se ha manejado desde una perspectiva sociológica, algo que los hombres piensan que pueden cambiar los patrones. Ujú. Por ejemplo, el mismo asunto de las cárceles. El sistema carcelario, no, ningún sistema carcelario es suficiente para transformar un hombre o una mujer. El hombre y la mujer son transformados cuando ellos deciden no continuar haciendo lo que lo llevó a la cárcel. Entonces, por más propuestas que sociológicamente se hagan, el fenómeno del racismo, los hombres en sí no tenemos las herramientas
de cambiarlo sin la intervención divina, Mm, porque es una situación del corazón caído. Antes de la caída no había esta problemática de racismo, claro. porque el hombre estaba viviendo a la imagen y la semejanza de Dios, con los valores de Dios y con la mentalidad y el sentir de Dios. O sea, no había necesidad de tener de creerse que era una raza superior y la necesidad de estar aislado, porque Ujú. entendían el valor intrínseco en cada individuo como favor de Dios en la vida del ser humano. Una vez que se cae, se ve el problema, pero nosotros los seres humanos somos insuficientes de resolverlo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, Ujú. que somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Sí. Si nosotros pudiéramos resolver los problemas que el pecado marca en nuestra fuerza, entonces el sacrificio vicario de Jesucristo no tuviera como su valor en sí que tiene. Y este es uno de los fenómenos que sí nos afectan como sociedad, pero que los hombres somos incompetentes de resolver por nuestra única y exclusiva fuerza. ¿Qué dice Dios acerca del racismo? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, Ujú. versos 18 y 19, el apóstol está hablando de que Dios nos encomendó a nosotros, los que somos parte de su iglesia, el ministerio de la reconciliación. Mm, Si tenemos el ministerio de la reconciliación, es porque hay algunos en desacuerdo. Y eso tiene que ver entonces con esa afinidad al corazón de Dios. claro. Solamente la iglesia puede cumplir con esa agenda. Y no solamente como personas segregadas en iglesia, sino como hombres y mujeres que tienen un corazón transformado por el Espíritu Santo y que están dispuestos a caminar y modelar lo que Dios quiere que se modele en este mundo. Entonces, si la iglesia es la única esperanza para la humanidad, es cierto que de pronto uno puede ver fenómenos y cosas que no son atractivas, porque recuerda que la iglesia sigue siendo un sector sociológico, está compuesto por Exactamente. personas. Sí, sí, Entonces, donde hay personas, pues va a haber de todo. sí. Pero la propuesta de la transformación de este problema, ningún otro medio podrá lograrlo, sino la iglesia. Porque Dios trabaja en este mundo única y exclusivamente a través de la iglesia. ¿Tú entiendes? Claro, no hay otra opción. Y yo creo de que esto, bueno, pone una carga también sobre todos aquellos que tenemos una profesión de fe, de poder llevar a cabo, no solamente hacer un impacto en la sociedad como tal, pero en nuestras propias vidas y nuestras propias comunidades, poder venir y traer esa transformación. Como siempre, el tiempo se nos acortó. eh, Concluyamos. El día de hoy hemos hablado acerca del racismo desde el punto de vista teológico. Doctor, tráiganos para concluir este programa el día de hoy. Creo que lo que hemos conocido de Jesucristo, debo entender que en en esta gestión de luchar contra el racismo, no es solo estar no solamente estar en desacuerdo con lo que sucede socialmente, Mm, pero es entender el compromiso que tenemos de promover la cultura y el carácter de Dios en nuestro día a día. Que no solamente es que yo abro la boca y digo palabra bonita, pero yo tengo que reflejar el carácter de Dios mm, en lo que hago con la gente que están en mi entorno. Si yo entiendo que Dios nos creó a todos con la misma dignidad, entonces yo no voy a ver a alguien ni me voy a considerar más o menos que nadie. Entonces esa es la idea. Por eso dice la palabra que Jesucristo vino a acabar con todo esto y de dos pueblos hizo un pueblo, ¿verdad? Acabando con todas estas actas que iban en contra del ser humano mm. y nos declara libre ante Dios el Padre. Y creo que esa es la gran responsabilidad de nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, reflejar su cultura de Él, no la del
la del contexto donde nosotros vivimos. Hmm. Y lo que no han podido ser alcanzados por Jesucristo, lo que todavía no le han dado su corazón, entender que por más esfuerzo humano que hagan no será suficiente, porque esto es un asunto del corazón, es un pecado, y que ningún pecado se puede cambiar por fuerza humana. Claro. Necesitamos de la gracia de Dios. Y este es uno de lo que Dios necesita ser parte activa, aboliendo estas enemistades. El día de hoy, una vez más, abordamos el racismo desde el punto de vista teológico junto al doctor Diomedes Franco. Mi nombre es Jaime Lechuga y estaremos en la próxima oportunidad con otro programa de Construyendo Familia Sana en tiempo de crisis. Hasta la próxima.